Saludos cordiales. En el marco del primer Congreso Internacional Innovación, Economía, Empresa, Inteligencia Artificial, tenemos el gusto de compartir con ustedes nuestra ponencia titulada Riesgos éticos de la inteligencia artificial en instituciones de educación superior, una perspectiva a través de las representaciones sociales. Los autores de esta investigación, Raúl López Fernández, Enio Jesús Mérida Córdoba, Elizabeth Esther Vergel, Víctor Gustavo Gómez Rodríguez. Bienvenidos. A continuación, nuestro colega doctor Raúl López. Bien, para todos es conocido que el tema de la inteligencia artificial ha cobrado en los últimos tiempos un auge. Entonces, esto está dado a los modelos culturales tecnológicos que se enfrenta a esta inteligencia artificial. Las empresas especializadas en inteligencia artificial también han incursionado en el ámbito educativo, por ser el ámbito educativo un representante social de suma importancia. Variedad de herramientas con la promesa de mejoras en la calidad educativa. Si es un medio de enseñanza, se convierte en un medio de enseñanza. Uso de sistemas inteligentes de forma recursiva para la resolución de tareas, desarrollo de actividades académicas que van en pos de la mejora del proceso docente educativo. Es cierto que los sistemas basados en la inteligencia artificial pueden ser eficientes y precisos. En efecto, se caracterizan como eficientes, como inteligentes, porque incluyen diversas características humanas tales como el aprendizaje, la percepción, el razonamiento, resolución de problemas, la interacción mediante el lenguaje y la generación de contenido. A continuación, mi colega Enio Jesús continúa la exposición. Bien, muchas gracias. En el contexto universitario existe mucha incertidumbre y preocupación en cuanto al uso de la IA en las diferentes dimensiones académicas. Los directivos están preocupados por la regulación general de la IA que afecta de pleno el contexto de la educación, surgiendo entonces numerosos debates y preguntas tales como ¿qué desafíos y riesgos éticos nos plantea el uso de la IA en educación? ¿Cuáles son los riesgos éticos específicos que afectan a la educación, entre otras? Hoy el avance científico tecnológico es fundamental para nuestro progreso. Sin embargo, es crucial reconocer que este desarrollo debe ir de la mano con una consideración ética. Las representaciones sociales pueden resultar oportunas en el camino de hacerlas entender y manejar la subjetividad individual y social sobre el saber de sentido común, de los riesgos éticos que supone su integración en instituciones de educación superior. Por tanto, para contribuir a esta problemática, nos hemos planteado la siguiente pregunta científica. ¿Cuáles son las concepciones epistemológicas que poseen los actores líderes en el contexto de la investigación sobre los riesgos éticos de la IA en la educación superior? Para dar respuesta a esta interrogante científica, nos planteamos el siguiente objetivo: develar las concepciones epistemológicas sobre los riesgos éticos específicos derivados del uso de la IA, aprendida a partir de los saberes, significados, creencias, interpretaciones, acciones y valoraciones construidas desde la intersubjetividad de actores líderes en el contexto universitario. A continuación, mi colega, la doctora Elizabeth. Bueno, muchas gracias. Siguiendo con el orden de ideas, la investigación se fundamenta, como ya lo hemos venido viendo, en la teoría de las representaciones sociales. Es una teoría idónea para conocer a profundidad lo que sería el sentido común impregnado en lo que es la cultura, la interacción de una sociedad, ¿no? Esta teoría se sustenta en su primer representante, Moscovici, que nos habla sobre la importancia del pensamiento prácticos orientados hacia la comunicación, comprensión y dominio del entorno social. Asimismo, nos establece la esencia de los constructos cognitivos compartidos,
en la interacción social cotidiana, es decir, en el mundo de vida. Asimismo, tenemos el aporte de Baudelaire, que nos habla de un conjunto de significados, un sistema de referencia que nos permite interpretar lo que nos sucede, forma de conocimiento social que permite interpretar la realidad cotidiana, es decir, el sentido común. Atendiendo la naturaleza cualitativa de esta investigación, el enfoque se sustenta en lo que es la parte descriptiva, utilizando el método de fenomenología hermenéutica perteneciente a la corriente de Schur y Gadamer, la cual describe el mundo de la vida para comprenderlo desde la experiencia vivida. Para acercarnos a la información, se seleccionaron 4 informantes claves, con experiencia en el uso de la inteligencia artificial y con altos cargos de gestión universitaria. Para el procesamiento de la información se empleó la matriz epistémica y la noción de filtros epistemológicos de la corriente de Leal. Luego, esta información fue procesada a través de un proceso de triangulación. Todo este estudio se desarrolló en el contexto universitario de la Universidad Bolivariana del Ecuador. La información se recogió a través de entrevista a profundidad. A continuación presentaremos los hallazgos más representativos de este proceso de investigación cualitativa. Los informantes fueron caracterizados, mejor dicho, fueron descritos a través de los nombres de dioses representantes de la mitología griega, como de manera de códigos dentro de la investigación. De esta manera tenemos a Ulises, que nos plantea en relación a la pregunta sobre los riesgos éticos que supone la inteligencia artificial en el contexto universitario. Nos plantea el mal uso de la IA en términos de deshonestidad académica. Es decir, que todo va a estar mediado por el sistema de valores que impregna dentro del comportamiento y el manejo adecuado de esta tecnología. También nos establece que está pasando alguien por acá. Asimismo, Ulises nos plantea que la inteligencia artificial se ha dado más en la integración en el contexto universitario, se ha dado más por parte de los estudiantes, sobre todo para desarrollar actividades académicas y el desarrollo de lo que son investigación. De tal forma que el docente ha quedado un paso atrás en cuanto al uso de esta inteligencia artificial. En este sentido, es necesario la capacitación del docente, sobre todo en el uso de nuevas metodologías de la evaluación, integrando la inteligencia artificial para así no estar en el riesgo que supone el uso de una manera deshonesta de estas inteligencias. Asimismo, nos refiere que la Universidad Bolivariana del Ecuador tiene un comité de ética institucional y normativas que rigen el uso de todas las tecnologías que se implementa en el contexto. De la misma forma tenemos a Teseo. Nos plantea que si no hay un comportamiento ético en el uso de la IA, no tiene ninguna validez. La IA, si se presenta como el eje central en vez del hombre en su proceso de producción creativo, entonces nos encontramos ante un desafío eminente. De la misma manera, nos plantea que siendo estas concepciones aceptadas dentro de la dinámica cultural en el contexto universitario, caemos en el riesgo de poder eliminar la creatividad en la producción, sobre todo de trabajo de investigación en la dinámica docente-estudiante. Asimismo, concuerda con Ulises presentando de que la UB tiene un programa de antiplagio para validar los trabajos de los estudiantes y garantizar el uso ético de la tecnología. Por su parte, tenemos a Apolo. Nos habla de que uno de los principales riesgos éticos en cuanto al uso de estas inteligencias artificiales se encuentra relacionado con el debilitamiento del sistema de valores, la deshonestidad académica. Esto trae como consecuencia la dependencia excesiva con la inteligencia artificial que tiene la nueva generación.
De esta manera va a influir en lo que es el desarrollo de la creatividad, al no usar la inteligencia artificial de manera crítica. Asimismo, nos plantea que la UV cuenta con programas que garantizan el uso óptimo y ético de estas tecnologías en las diferentes profesiones que se imparte en el contexto universitario. Finalmente tenemos Athena. Ella nos habla y nos plantea lo que es el papel primordial del humano. Dice que el desconocimiento del rol de los seres humanos en el proceso de formación constituye un riesgo cuando pretendemos darle a la inteligencia artificial el cumplimiento de todas las funciones humanas. Esto nos lleva a posiblemente ir mecanizando los procesos didácticos, pedagógicos, de investigación, si no lo usamos de manera crítica. Asimismo, concuerda con los demás informantes sobre que en la UV cuenta también con un comité de ética y con programas que garanticen la formación axiológica en el uso de las tecnologías. A partir de estas propiedades y estas categorías, se establecen como resultado cuatro macrocategorías que emergieron de los discursos de estos cuatro informantes. La primera, axiología y principios fundamentales en el uso de la IA, formación ética profesional, dependencia tecnológica, equidad y discriminación. Esto de la equidad y discriminación viene partiendo de lo propuesto por Apolo, porque también nos hacía una pregunta. Nos decía es que uno de los riesgos es la discriminación, ya que no todos los estudiantes, los docentes y cualquiera que pertenezca a la comunidad universitaria tienen el acceso económico para poder acceder a estos programas, ya que muchos de estos programas y estas herramientas que nos ofrecen estos sistemas inteligentes tienen un costo, ¿ya? Para poder usar estas bondades en cuanto a las funciones que desempeñan. De allí, bueno, se parte de esta macrocategoría sobre la equidad y la discriminación. Como discusión de estos hallazgos que presentamos como resultado, proponemos lo siguiente. Las categorías emergentes de este proceso de investigación están relacionados con la dimensión axiológica y ético en relación al uso de la inteligencia artificial en procesos de investigación, valorando la honestidad académica mediante el uso consciente y crítico de estas herramientas en educación superior. Los informantes coinciden en la existencia de normas institucionales que rigen el comportamiento ético y el uso de la tecnología. No obstante, se resalta el riesgo de desarrollar una dependencia excesiva, pérdida de autonomía y de creatividad al no utilizar la inteligencia artificial de forma crítica. Asimismo, estos principales hallazgos coinciden con las ideas planteadas por Leo al ofrecer algunos postulados positivos en cuanto a las oportunidades que ofrece la IA en la educación para enriquecer y rediseñar los procesos educativos. No obstante, otros autores resaltan el riesgo de la sustitución del humano por estas herramientas tecnológicas. En conclusión, este trabajo se sustenta en dos ideas principales. Por un lado, los riesgos éticos del uso de la IA en educación superior no son diferentes al riesgo que ha implicado la introducción de cualquier otra tecnología y su proceso de asimilación por los procesos formativos. En la UV existen normativas y programas de formación académica en cuestiones éticas para mitigar los riesgos referentes al uso inadecuado de la inteligencia artificial. Podríamos decir que en general los autores plantean una tensión entre ver de manera positiva la integración de la inteligencia artificial como un componente cultural que mejora la calidad de vida, la educación y por otro lado el riesgo del avance de la ciencia y la inteligencia artificial sin un límite ético.